Una sola cosa más sobre México y que me dice César Brito González, que es un amigo y compañero periodista. Han asesinado a 2 periodistas en México nuevamente. Sí, y seguirán. Y desafortunadamente seguirán. Los mecanismos de protección a los periodistas no están funcionando, pero además hay gente incrustada en el gobierno que antes eran periodistas, como Pedro Miguel, que fue mi amigo, y para el que escribí gratis en uno de sus medios en Iberoamérica, escribí gratis mucho tiempo, porque pensé que él era un hombre de izquierda. Lo que él dice es que están matando gente que no es periodista, que tampoco se quejen, que aquí hay que acabar con la delincuencia en las mismas condiciones para todo el país, cosa que está muy bien que diga, de no ser porque en 3 años no se ha conseguido absolutamente nada, más que aumentar el número de asesinatos. Pero lo que está negando Pedro Miguel y el gobierno de López Obrador en general es que hay ciertos oficios que tienen un riesgo intrínseco mayor que el de otros oficios. Es decir, ser pintor de casas a domicilio, como se dice en son de broma, es mucho menos arriesgado en México que ser periodista. Si matan a un pintor de casas a domicilio, la mayoría de los casos no va a ser porque sea pintor, sino por un robo, por una rencilla, por un secuestro, por delincuencia vil. La mayoría de los periodistas a los que matan los matan por ser periodistas. Y ese riesgo intrínseco de la profesión es el que ahora se niega a tener en cuenta un sujeto como Pedro Miguel. Y si alguien puede ir y decírselo, se lo voy a agradecer, porque me bloqueó en Twitter desde la última vez que discutí con él sobre el tema de abrazos y no balazos. ¿Ok? Y que su única reclamación contra mí es que tú nunca fuiste López Obradorista. Oh, hombre, gracias. Qué bueno que no lo fui. Lo peor del asunto es que Pedro Miguel, además, a cada rato en su Twitter, porque lo puedo ver aunque me haya bloqueado, no seamos tontos, tengo 5 o 6 cuentas, es que hay gente que es muy tonta, se queja de los asesinatos de periodistas en todo el mundo, se queja de lo que sufren los periodistas en todo el mundo, menos de lo que están pasando los periodistas en México, nuestros compañeros. Cosas veredes miosis. Cuando realmente pensamos que Cárdenas podía ganar y estábamos trabajando para Cárdenas sin sueldo, yo me indigné muchísimo cuando gente como Alejandro Aura, el poeta, se pasó al PAN porque Fox le ofrecía puestos, ¿no? Estaba el otro Friedberg, ¿no? El pintor. Un montón de gente que se supone que era de izquierda se pasó con Fox porque les iban a dar, y les dieron puestos, ¿no? Y les dieron puestos, y Alejandro ahora estuvo al frente de la Casa de México aquí en Madrid, y vamos, todo el mundo, los convirtieron en diplomáticos, que el tío era poeta y actor, no, era diplomático. Al otro también, agregado cultural en la Embajada de Brasil, y estaba feliz. Me parece muy despreciable la gente que cambia de opinión porque de pronto descubre que le van a dar un puesto, ¿no? Y cuando veo a gente que se supone que era de izquierda, ver a López Obrador hacerse cómplice de dictaduras que juntos hemos hablado y hemos estado de acuerdo que son dictaduras, que hemos estado juntos en La Habana, uno de ellos. Hemos estado juntos en La Habana viendo cómo una brigada de respuesta rápida ponía caldo a 2 chavelitos disidentes del gobierno. Las brigadas de respuesta rápida son grupos de soldados disfrazados de civiles que imparten pedagogía a hostias en La Habana, o impartían por lo menos hace muchos años, hace 30 años estuve en La Habana, y el problema es que La Habana no ha cambiado y las tragedias que se vivían no han cambiado. Gente que ha estado conmigo en eso, que ha visto la pobreza de sus propios amigos, de nuestros amigos escritores. Gente que ha ayudado a sacar a esos escritores de Cuba y que ahora aplaude que se sustente al gobierno de Cuba en vez de pedirle democracia. Mira, de veras, no puedo.